tardes, bienvenidas, bienvenidos. Los recibimos con este banderazo a favor de Riquelme, Juan Román Riquelme, que en estos momentos se enfrenta a todo un sistema de poder, no solamente en las elecciones de Boca, sino con respecto al poder que trata también de quedarse con el fútbol, el de las sociedades anónimas, el de las privatizaciones, el de los negocios. Juan Román Riquelme, un ídolo extraordinario, está siendo respaldado por la gente y este es un banderazo, como se le dice, una manifestación espontánea, cariñosa, agradecida, a quien hizo verdaderamente feliz a esa gente de Boca, a quien como jugador fue un poeta dentro de la cancha, a quien encontró en las curvas de sus tiros en comba la posibilidad de darle tardes gloriosas que todavía están en el corazón, en el recuerdo imperecedero de esos hinchas y de hinchas mayores todavía, que crecieron viendo a Riquelme con la camiseta de Boca. Por eso este enfrentamiento con Mauricio Macri y todo el poder que hay detrás de Mauricio Macri se nos presenta como algo muy desdoroso para la dignidad de Boca Juniors, porque se lo quieren llevar puesto por delante. Y Riquelme está luchando contra todas las mafias, la de Clarín, que juega, por supuesto, a nombre de todo lo que puede significar Macri y los negocios futuros. Macri le dio a Mañeto en los 90 a Boca para la Copa Libertadores de América, en exclusividad. ¿Ustedes saben los miles de millones de ganancias que hay en eso? ¿Saben ustedes lo que significó para Macri el apoyo definitivo de la mafia de Mañeto? Bueno, contra eso juega. Pero también todos los canales deportivos, que no se entiende muy bien por qué, han jugado casi sistemáticamente, debe haber excepciones, las que existen, que se pongan esta vez la responsabilidad de decir: nosotros no hemos jugado contra Riquelme, nosotros no le pertenecemos en cuerpo y alma a esos canales que tienen intereses verdaderamente muy extraños. Porque en algún caso, y hablo de ESPN, fue estafado en alguna licitación por el Grupo Clarín. Pero ahí están todos, desde los canales, apuntándole a Juan Román Riquelme permanentemente. Es decir, lucha en solitario, masivamente todos los medios están en contra de él. Juega nada más que con sus goles, con sus tiros al ángulo, con el recuerdo de una personalidad que siempre fue especial. Siempre fue un rebeldón dentro del fútbol y por eso se enfrentó con el poder. Y desde ahí vienen las ganas muy particulares de Mauricio Macri también de derribarlo a él. Viene en un año de muchos derrumbes, ha tenido mucho éxito Macri. Lo tuvo con Rodríguez Larreta, con la propia Bullrich, a la que ahora lleva como una peona más a las huestes de Milei. Estamos hablando ya, incursionando en la política como tal. Pero lo que es la política de Boca entristece la forma en que lo han atacado a Riquelme, exjugadores que tendrían que tener por lo menos el pudor de no convertirse en lo que la calle llama alcahuetes. Nosotros podríamos decir correidiles, que están jugando, pero desde hace mucho tiempo, en contra de Riquelme. ¿En nombre de qué intereses? ¿Qué es lo que representan? Jugadores de fútbol que se postulan como directores técnicos, en el caso de Palermo, eso sí, si gana Macri. Contra un jugador de fútbol, a favor de Mauricio Macri, a favor del poder económico, por un puesto de entrenador que a veces dura 2 meses. Me parece demasiado. En consecuencia, vale la pena acompañar esta movida y estar muy atentos. No se juega una elección interna solamente en Boca. Hay mucho más de por medio. Vamos a empezar escuchando a Riquelme. Lo que sí también veo, y ojalá que a partir empiecen a preguntar, yo entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer porque sabemos el poderío que tienen, el manejo que tienen, pero yo no los veo con tanta euforia preguntando todo el tiempo ¿cómo hicieron para habilitar 51.473 socios? ¿Por qué no le preguntan todo el día eso a ese señor? ¿Nos puede explicar cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en 8 años? ¿No les parece raro a ustedes?
¿No les parece raro que en el 2019, cuando ganamos las elecciones, había 115.000 votantes y hoy tenemos 114.000, menos de lo que entregaron ellos? Y tener que escuchar a este señor que diga, bueno, las palabras que dicen. Tiene razón Riquelme. Entraron 50.000 de esta manera cuando era Angelici y estaba Ibarra y no les pareció para nada mal. Pero ahora sí, porque hicieron encuestas, usted sabe, los reyes de las encuestas son Macri y compañía. Y no les daban los números, perdían contra Riquelme y Macri no podía tolerar en un año de tantos éxitos, tumbando a todos sus enemigos internos o a los que él elige como enemigos, perder con Riquelme, perder con un jugador de fútbol, perder con uno de abajo, perder con uno cuyo origen es distinto al de ellos, que son familias mafiosas que permiten que sus hijos nazcan ricos. En consecuencia hay mucha, pero mucha diferencia, entiende él, desde el punto de vista social. Le caía muy mal a Macri perder la elección con Juan Román Riquelme. Además, Riquelme puesto como candidato a presidente, ya ni siquiera escudado por la presencia de otra persona en esa candidatura. De ahí viene toda esta historia en la cual mienten como miente Macri, mienten por poder y mienten apañado por los medios de comunicación que conocen la verdad y pocos lo dicen, aunque hubo algunas excepciones en las cuales se manifestó claramente que en otra época Angelici, vais a saber por qué se me chispotea ese nombre, Angelici con Ibarra fueron capaces de hacer las elecciones con 50.000, no como, con 10.000 como dicen ahora. 10.000 de muchísima gente que además no vota, impugnan personas que no están capacitadas, porque hay hasta bebés a los cuales ya los designaron como hinchas y socios de Boca. Todo muy lamentable. Una época en la que Macri en sus enfrentamientos también chocó con Enzo Francescoli, vale la pena recordarlo. Son innombrables, pero no entienden que lo más lindo del fútbol es generar la rivalidad. Eso no significa violencia. Yo soy total antiviolencia, creo que me voy a piña 3 veces en mi vida, pero la verdad es que lo más lindo del fútbol es la gastada, ¿viste? Es la gastada. El primer llamado que yo recibo cuando pierde Boca es de mi mejor amigo, que es innombrable, es sistemático. Yo sé, y aparte si dejo el contestador me dice, ya sé que estás ahí, bancátela, me la dice todo igual, aunque le hable con el contestador. Eso es lo lindo del fútbol, que no lo entiende así porque lo entiende del fútbol. Sí, está bien, pero como hincha lo entendemos todo, porque nos reímos todo, pero si no pasamos a faltarnos el respeto. Digo, innombrable, te nombro, te digo, no te digo, anda al médico, no vaya. Digo, o sea, viste, con el hincha yo también, yo era de Peñarol Nacional. Bosteros, que la voz te lo tapa, que olemos mal, que no pensamos. Todas esas cosas que dicen, nosotros la bancamos. No tiene nada que ver, pero al día que yo cruzo a usted presidente de Boca, a un jugador de Boca, y lo saben ellos de cualquier equipo, los trato como persona, no es yo que también. Yo por eso cuando pienso... Entonces no puedo yo me encuentro con Daviche, yo pienso como el señor Daviche. Entonces el señor Daviche es un señor, lo respeto. Cuando pienso de qué cuadro es no, pero discúlpeme, usted siendo presidente de Boca ya dejó de ser hincha de Boca, ahora es presidente de Boca. No, yo sigo siendo hincha de Boca. No, yo soy pero hincha número 1 de Boca. Sí, bueno, yo también, yo soy hincha de Peñarol, pero le quiero decir hincha en el sentido de decir estas cosas, no puede ¿por qué no? entrar, y porque no puede, disculpe presidente, pero estas cosas no las puede decir públicamente. Bueno, no puede decir que los jugadores son empleados. Era un guarango, un sobrador, un elitista, contra un hombre muy preparado. Jugador de fútbol, pero con una preparación muy interesante que le permitía mantener ese diálogo a Enzo Francescoli con Macri, en el que queda claro además qué es el hincha, qué es el jugador de fútbol para Macri, al que le ha ido siempre bastante mal con los ídolos, los verdaderos ídolos. Mal con Maradona, mal con Riquelme y mal, como vemos en esta discusión, en esta charla, en la que claramente Enzo Francescoli vencía los débiles y sobradores argumentos de este charlatán de café. Bueno, todos en contra, pero ya no estamos hablando de Riquelme. Siempre en contra, siempre goles en contra. ¿Se acuerdan cuando Marcos Peña decía de Caputo, desde hoy oficialmente ministro de Economía, Caputo, el mismo, el ministro de Economía de la Nación?
Recuerda cómo lo describía Marcos Peña, por eso es que hablamos de los goles en contra. Todos autogoles, como dirá en el final de este informe el presidente de México. Veamos aquello que señalaba Marcos Peña con respecto a Caputo. Caputo de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona... ¿Qué cosa, no? ¿Dónde está Marcos Peña? En algún momento capaz que aparece como asesor o como asistente. Lo que le decía al país a través de todos los medios. Presentaba a Caputo como el desideratum de los hombres que hablan de economía. No, son hábiles personajes que viven en un mundo de bonos, de préstamos, de buitres. ¿Y qué la saben? Ahí se la saben todas. Pero es un timbero, un fullero, que no puede dirigir un gobierno, que tiene que ir justamente contra todo eso. Jamás debió ser ministro de Economía. Nunca. Porque esas personas están acostumbradas a hacer negocios para ellos. Si toda la vida se pasan trabajando para los privados, buitres o no buitres, bonistas, prestadores de dinero, etc., cuando van al gobierno no pueden ponerse en contra de ellos, porque saben que van a salir del gobierno un día y que entonces serán nuevamente de este otro equipo. Es fácil, es sencillo. Pero que lo designara Macri en aquel momento, cuando la gente no lo conocía, y que Marcos Peña dijera que era un jugador de la Champions League y que los medios le permitieran ese exabrupto, era otro instante, otro momento. Pero ahora lo conocemos a Caputo. Primero vamos a mostrarles a Milei, anunciando que Caputo es su ministro de Economía, y luego vamos a mostrarles a Milei diciendo lo que se sabe de Caputo, lo que él sabe como nadie de Caputo, pero no tiene más remedio al parecer que ponerlo como ministro de Economía. Tenés ministro de Economía para tu gobierno que arranca el 10 de diciembre, esto está confirmado. Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo. ¿Lo definiste en Estados Unidos? ¿Lo habías definido antes? ¿Se lo confirmó? ¿Cómo fue esto? No, nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de déficit fiscal, Argentina 10 los genera en el Banco Central, está claro que el primer problema que tenemos que resolver es el problema de las LELIQs, que bueno, ahora se están transformando en pases, es decir, pero es el problema de los pasivos remunerados del Central, y que resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí terminamos en una hiperinflación. De verdad que son incalificables. Pongo buena voluntad en el comienzo de cada programa para evitar aquellas palabras que van muy en contra de las personas. Me cuesta, como a ustedes seguramente. Pero se hace difícil, porque este hombre está hablando del expertise de quien como experto fue tan pero tan criticado por él, justificadamente. Lo que decía Milei, lo que vamos a escuchar de Milei, era verdad, exagerada en los términos políticos, pero era la realidad. Caputo le hizo un inmenso daño, como le vamos a demostrar después, más allá de Milei, a la República Argentina. El jugador de la Champions League le metía goles a la Argentina, jugaba contra la Argentina a favor de sus socios, a favor de su vida de bonista, de hombre metido en ese mundo. Sí sabe de negocios para los privados, pero no sabe o no tiene sensibilidad o calidad humana para hacerse cargo desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder político, de la vida de millones y millones de argentinos. Así que nos viene a hablar Milei ahora del expertise. Mire usted, de verdad hoy de mañana decía, tendríamos que saludarnos con algún amigo y decir, buen día, qué sinvergüenzas que son, ¿no? Sí, qué sinvergüenza, responde la otra persona. Dicho lo cual, entonces decimos, ¿tomás un café? Porque hay que no ignorar lo que son. Hay que tenerlo en cuenta permanentemente, tener plena conciencia con quienes estamos lidiando desde el lado pueblo.
que los que defienden el lado elite, el lado negocios, toda esa inmundicia económica que le quita la posibilidad de tener un mínimo alimento a millones de personas hoy, no les sea tan barato, no les resulte gratis. Hola, ¿qué tal? Qué sinvergüenzas que son, ¿no? Sí, qué sinvergüenzas. Y pasamos después al café, ¿cómo está tu familia? Pero no puede ser que todo a ellos, todo lo que hacen con la justicia, lo que ayer les contábamos, un día aciago para la justicia, impune queda Macri, otra vez castigada Cristina Fernández de Kirchner, a ella le quitan el sobreseimiento que había ganado después de una larga batalla, a él se lo dan. El sobreseimiento, después de un episodio que tiene que ver con los familiares de las 44 víctimas del Ara San Juan, y encima la justicia de la ciudad, fallando que las elecciones en Boca no se podían hacer. Es muy cruel, son jugadores de cancha inclinada y con el árbitro a favor, así cualquiera. Pero veamos, ¿por qué toda esta historia? ¿Por qué pensamos que no tienen nombre? Que no tienen respeto ni por el pasado reciente, ni por la inteligencia de los que lo escuchan, ni por la dignidad elemental de los que los votaron con otra idea. No votaron Caputo, no votaron Macri, votaron Milei. Bueno, bánquesela Milei. Haga el gobierno que tiene que hacer, no a las órdenes de Mauricio Macri, que maneja absolutamente ahora toda la economía y todo lo que tiene que ver con la seguridad, si la ratifican a Patricia Bullrich, como parece evidente. Escúchelo a Milei hablar de Caputo y después dígame de verdad si es posible que el nombre de la expertise que ahora necesita Milei se pueda designar a Caputo, otra vez ministro de Economía. Creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las LELIQs. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares, sí, y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. ¿Qué es este hombre? Todo lo que hubo que luchar por los desastres que se cometieron económicamente desde la Argentina neoliberal, todo lo que pasó en los años 90, toda la deuda que se fue acumulando de la que nunca más se pudo salir, por más que se pagó hasta el 2015 muchísimo dinero y no se tomó nueva deuda. Y teníamos al Fondo Monetario Internacional fuera del país, además lo echaron, tome lo suyo, váyase, y se fueron. Y los traen de nuevo. Estos mismos personajes. Parece mentira, es algo que uno no puede sobrellevar. Mira a Timerman y a Kicillof peleando contra los fondos buitres. La deuda soberana, señor, es un derecho que tenemos los países para reestructurarla. Y es una forma de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los fondos buitres, que amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y han usufructuado sobre la pobreza de muchos de los países aquí presentes. Ahí se conseguían apoyos extraordinarios contra los buitres. La Argentina iba ganando la batalla en los podios donde tendría que haber peleado otra vez contra el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia, en los tiempos en los cuales era necesario decirle al fondo que había cometido un genocidio económico respecto a la Argentina. Y uso esa palabra porque la gente vive menos, la gente se muere antes, cuando no come, cuando no tiene medicamentos. Esto pasó en la Argentina, promovido por esas políticas de los años 90. ¿O usted cree que fue gratis? Que el que iba a vivir 80 años vivió 80 años.
No es así. Nunca se analiza qué es lo que sucede con la gente que vive muy mal, que come muy mal, con los niños que se alimentan muy mal. Hasta los 5 años, si un niño no está bien alimentado, todo lo que viva después lo puede llevar usted al palacio más empinado, más impresionante del mundo. No recupera las neuronas que no construyó hasta los 5 años, mientras pasaba hambre. Por eso es un genocidio lo que hacen estos delincuentes nacionales e internacionales. ¿Quiénes peleaban con los buitres? Ahí los teníamos. ¿Quiénes les pagaron a los buitres? Escúchelo a Hernán Lechter. Algunos logros de Caputo. Secretario de Finanzas fue entre 2015 y 2016, era el Messi de las finanzas. Fue el que negoció con los fondos buitres. Al que entregó todo. Sí, básicamente les pidieron 12.500 y les dio 12.500 en efectivo. Un par de años después supimos que Paul Singer había puesto $2,5 millones en la campaña de Mauricio Macri. ¿Entendió eso? $2,5 millones puso el que cobró para la campaña el que cobró de las manos del gobierno de Macri, había puesto para la campaña de Macri. $2,5 millones, que para ellos es un vuelto. No se asuste de la cifra. Es nada, porque después ganan miles de millones. Siempre fue así. 16.500 millones. ¿Cómo le va esa cifra? Poniendo 2.500.000 para una campaña. Y alguna más, que va bajo cuerda, algo que queda por los bancos, etcétera, y que se hace impenetrable cuando se trata de ellos, porque ellos esconden a los que esconden. Se esconden todos directamente, salvo que sean enemigos políticos de algún país. Entonces buscan, rebuscan, pasan peine fino a ver si encuentran algo. No les ha ido bien en esa búsqueda. Siempre encuentran la de ellos mismos, la de Caputo, la de Macri, la de los amigotes de Macri, la del otro Caputo que ahora vamos a ver, el Nicky, el hermano del alma, echando gente de sus empresas, ya anticipándose a todo lo que vendrá en la República Argentina. Cuánto dolor. Un gran periodista norteamericano que por suerte está entre nosotros hace más de 30 años, Joe Goldman, escribió el guión de una película y participó de ella, excepcional, sumamente ilustrativa, que se llama Buitres. Joe Goldman, donde cuenta de qué manera Caputo le pagaba a los buitres. ¿Cuál era el rol de Caputo con los buitres? Caputo was the first to negotiate with the vultures. After, as finance minister, he had a veritable bonds fiesta, emissions of over $150 billion. History seems to repeat itself. They bloated the debt. Argentina resorted to the IMF for assistance with all the usual conditions. Belt-tightening measures, layoffs, firings, high inflation, increasing poverty, and hunger. The Argentines once again went to the streets because they don't want the IMF interfering in their lives. Argentina not only removed zeros from its money, they also eliminated all the Patriots' images from those new bills and replaced them with pumas, tarucas, guanacos, and whales. And you'll never guess what animal they elected for one of those bills. The 50 peso note. Yep, a vulture. No parece cuento, no parece ficción, no parece un sketch que podría ser cómico si lo estuviera diciendo buscando la gracia que todo esto tiene. Un buitre en los papeles pesos argentinos, un símbolo, un reconocimiento. ¿Se acuerda cuando decía Marcos Peña, sacamos a los muertos y pusimos a los vivos, a los animalitos? Hemos tomado esa medida, y lo decía lleno de simpatía, como con gracia. ¿Cuánto daño pueden hacer con un poco de poder los inútiles? De verdad. Y por otra parte estaba pensando mientras veía este material, que seguramente no se ve en ninguna otra parte, así presentado en el contexto de todos los demás materiales, ¿cómo nos van a dejar entrar en Cablevisión? ¿Cómo va a permitir la mafia de Mañeto que estemos en Extra con nuestros programas
allí donde somos capaces de decir estas cosas, naturalmente no lo pueden aceptar de ninguna manera. Van contra la ley, contra lo que dice el gobierno, van contra la libertad de expresión. Porque si uno no tiene cómo expresarse en todos los ámbitos posibles, donde usted es el que elige, si a uno lo traban y no pasa, están coartando la libertad de expresión. Por supuesto que solamente se quejan de cómo se coarta la expresión de los periodistas por aquellos que lo sufren o por algunos allegados muy amigos. Pero en líneas generales arreglate como puedas, porque de verdad pocas protestas se escuchan respecto a lo que le pasa al canal Extra. ¿Por qué no estamos en la grilla? Bueno, por esto. Porque si se potencia el mensaje, millones de personas estarían sabiendo en el momento en que miles lo saben, que esto es así, que esto es lo que hizo Caputo, que esto es lo que denuncia Milei. ¿Usted cree que es fácil verlo a Milei diciendo estas cosas a cada rato? No, a un canal nada más que lo puede pasar. Los demás lo ignoran porque ya están esperando a ver qué viene de Milei. Ya están discutiendo las pautas. Ya están tratando de disimular que Milei es lo que es, mínimamente un irresponsable total frente a lo que ha dicho y con lo que va a hacer. Un hombre atribulado que no sabe decir, usted, el ministro de Economía, ¿va a ser Caputo? Sí, va a ser Caputo. No lo dice con duda porque sabe que es un lío para él decirlo. Un pobre personaje con el ropaje de presidente de la República, nada menos. Hoy así lo invistieron. Veamos lo que Julia Estrada, la diputada, ahora diputada, honra al Parlamento. La doctora Julia Estrada, que es de los economistas que escuché en mi vida, la que mejor le explica a la gente la economía. Porque todo lo demás, todo lo escucha a Milei hoy día. ¿Usted le entiende alguna palabra a Milei? No le digo por expertise, le digo por todo lo demás. Porque cuando le dan muchas vueltas es porque lo están embromando. No pueden hablar, no pueden decir las cosas con esta lucidez, porque hoy el tema es pensar qué se hizo con los fondos buitres y recordar, como dirá la doctora Julia Estrada, y por qué se sabe esto, que los fondos buitres, con Paul Singer a la cabeza, tenían negocios con los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y como los juicios, tristemente, del sur se ventilan en el norte, ¿qué chance podía tener la Argentina con aquel Griesa o con esta nueva? ¿Cómo es que se llama? Después lo decimos. Luego supimos hace poco que Paul Singer había hecho un curioso acuerdo con uno de los jueces de la Corte. Esto fue denunciado por Alexandria Ocasio-Cortez, precisamente hablando de la corrupción y de la búsqueda de generar altas rentabilidades con países en desarrollo como Argentina, la lógica de los buitres que Caputo habilitó. According to ProPublica's reporting, Justice Alito was flown on a private jet on this luxury trip, and if he had chartered a similar jet, it would have cost more than $100,000 each way. $100,000. Now, Professor Clark, with the cost of about $100,000 per flight, would Justice Scalia be required to disclose this trip? I believe you're referring to Justice Alito. Alito, yes. And yes, under the Ethics in Government Act, disclosure would be required. And did he? My understanding is that he did not. He did not. The billionaire who generously sponsored this trip, Paul Singer, did business before the court at least 10 times in cases where the legal press and mainstream media often covered his role. So it was publicly known that he had business before the court. And in 2014, in fact, Justice Samuel Alito, along with the court, agreed to resolve a vital issue in a decades-long battle between Singer's hedge fund and the nation of Argentina. Do you know if Alito recused himself from this case? I believe he did not. He did not recuse himself from this case. And in fact, he used his seat on the Supreme Court after all of this to rule in Singer's favor. And following the decision, Mr. Singer's hedge fund was ultimately paid $2.4 billion because of this ruling. Not a bad return on investment for a fishing trip there. En ese marco es que Loretta Presca, así se llama la jueza que está por Griesa, dictaminó, por ejemplo, en contra de la Argentina
en el tema de la privatización de YPF, de la estatización de YPF? Bueno, porque juegan de esa forma. Es muy triste empezar diciendo que los juicios se resuelven en los Estados Unidos, no con la justicia de la Argentina, con la de los Estados Unidos, porque los privados siempre se aseguran dónde es que van a ganar. El CIADE, por ejemplo, todo eso se inventó cuando nació el mundo de los bonos, cuando aparecieron los buitres. Armaron, usted busque la historia del CIADE, Trabajo de Ciudadano, como decimos tantas veces, o la del propio Fondo Monetario Internacional, o cuando empezaron los juicios en los Estados Unidos. Bueno, cuando ellos quisieron asegurarse que todo lo que compraban de un país, por ejemplo, nunca hubiera chance de que eso en los litigios no les quedara en sus manos. Así es el mundo, de esta forma se presenta. Pero volvamos a Caputo, Hernán Lecheter, diciéndonos cómo es el ideólogo Caputo de la deuda a 100 años. ¿Se acuerda de eso? Duplicaron los intereses de deuda, no redujo el déficit fiscal, aumentó mucho la fuga. Tuvo responsabilidad obviamente en el acuerdo con el fondo, porque además después fue ministro de Finanzas en 2017-2018 y luego presidente del Banco Central en 2018. Allí fue cuando implementó esta cuestión de la deuda a 100 años. Lea conmigo, por favor, acompáñeme. Javier Milei, 2019, ayer. La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido. Así la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Está hablando del gobierno de Macri, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Ahora él viene y lo primero que hizo fue tomar deuda. Volvió con 1.300 millones de dólares. Que también es un chiste, se los dan para que luche por el medio ambiente. Él, que está en contra de toda idea sobre calentamiento global. El mundo es una tomadura de pelo. Se ríen de nosotros a carcajadas. El FMI adelantó que está muy interesado en brindar un nuevo préstamo a la Argentina cuando asoma Milei. Pongamos otra vez lo que decía Milei en el tuit. La deuda pública es inmoral. Y abajo de todo, por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal porque es inmoral, porque implica que la fiesta del gasto público sea financiado por generaciones que vendrán. Es algo impresionante. Y el FMI diciendo que está muy interesado en prestarle plata a Milei. ¿Cómo no va a estar interesado si el único cliente importante que tiene en el mundo el FMI es la Argentina? Sabe usted, se lo hemos dicho muchas veces, el 61% de la clientela del Fondo Monetario Internacional no son 200 países, 80 países, uno solo. La Argentina es el 61% de los negocios del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe cómo lo reciben a este personaje increíble, para mencionarlo suavemente, que es Milei? Con los brazos abiertos. Seguirán prestando dinero, seguirán mandando ellos, dirán qué es lo que hay que privatizar, dirán cuánto cuesta la privatización, pagarán como se les antoje, se quedarán con lo que saben que es negocio y nunca van a invertir corriendo el mínimo riesgo. Eso es inmoral. Milei es inmoral. El voto a Milei tendría que ser revisado también en estas características. Vamos a presentarles algo de La Nación Más sobre el encuentro con Clinton, que lamentablemente, siendo demócrata, es el que reforzó para siempre lo que había empezado con Reagan en la política económica de los Estados Unidos. La unión de los bancos privados y prestamistas, los que solamente tomaban dinero y lo prestaban, con los que hacen negocios con el dinero de los demás. Todo esto fue fortalecido mientras pensábamos que Clinton era un hombre sumamente interesante. Muy difícil diferenciarse en la política del imperio. Que coincidía con cerrar el Banco Central a Milei,
te juro, me lo acaban de contar, que Clinton le dijo a Milei, que coincide con que hay que cerrar el Banco Central, una bomba, que Clinton le dijo, somos amigos de Argentina, que Clinton le dijo a Milei, hay más del 50% de chances de que la recuperación económica sea rápida, que Clinton le dijo a Milei, Argentina tiene a muchos amigos que van a sumarse si hacen las cosas correctas, y Clinton le dijo a Milei, todo lo que me están contando, me alegra de que se terminen los 20 años perdidos que no se deberían haber perdido. O sea, fuerte. Bueno, volvamos a Caputo, porque es muy interesante lo que Hernán Lechner nos dice sobre los paraísos fiscales y las fugas. ¿Quién es Caputo? El único posible, el expertise de Milei para ser otra vez el ministro de Economía de la República Argentina. Si faltaba alguna cosa, en 2017, noviembre de 2017, ¿se acuerdan que aparecen los Paradise Papers? En esa investigación, Caputo dejando un fondo de inversión que se llama Alto Global Fund en las Islas Caimán. También como administrador de una gerenciadora de fondos en Miami y Delaware, otros 2 paraísos fiscales. Fue presidente del Banco Central, las reservas del Banco Central cayeron $5.000 millones, ¿no? Ahora, evidentemente es la explicitación del segundo tiempo de Mauricio Macri. Lo que está claro es dolarización ya no va. Pero, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Es Caputo? ¿Con quién? ¿Cómo? Y que gana finalmente es Macri, que impone a su candidato incluso a contramano de los intereses no solo de Milei, sino también del Fondo Monetario. Algo patético de Caputo, entre tantas otras cosas, patético para la gente, patético para los que sufren, divertido para nosotros mismos. Pero qué vergüenza. Mire cómo justificaba las offshore. Claro, porque lo habían pescado, que ellos son los que tienen offshore. Él, Macri, Caputo y todos los amigos de ese poder que se entronizó entre 2015 y 2019, llevado de la mano por el mafioso mayor que es Héctor Mañeto, desde el diario Clarín. Mire usted lo que decía para justificar las offshore de él, de los Aguiar, que habían sido también descubiertos con todas esas cuentas, de Caputo, bueno, de todos ellos, de los grandes compradores de dólar futuro. ¿Se acuerda de eso? Ninguno compraba tanto como ellos. ¿Y qué decía sobre las offshore, Caputo? También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda en su caja de seguridad. Mire, pasémoslo de nuevo, porque la perplejidad de Mayán cuando escucha que es lo que el tipo está diciendo y la mirada de Mayán es mucho más importante que lo que nosotros podamos aportar en palabras. Mírelo a Caputo, pero también a Mayán, cuando se va dando cuenta por dónde va este increíble personaje elegido por Milei como ministro de Economía por la cuestión del expertise. También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. O sea, lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas, en enemigas o algo. Simplemente cada uno tiene que ser responsable de lo que guarda en su caja de seguridad. ¿Sabe cuándo eran un delito bochornoso, vergonzoso? Los Panama Papers, las offshore, cuando las buscaban porque presumían que las tenía Cristina Fernández de Kirchner. Y ella decía, cuando Clarín mandaba a sus propios periodistas como querellantes a Las Vegas, ella decía, nunca van a encontrar nada, que tengan cuidado, van a encontrar la de ellos. Bastante antes de que efectivamente apareciera la de ellos. La historia contada totalmente al revés en la República Argentina. Dicen que la historia la cuentan los que ganan. Y bueno, esos son efectivamente los ganadores. Tienen
tanto, pero tanto poder. Hoy pensaba en los partidos de fútbol del baldío, ahora que también cada día más, y por suerte, las mujeres están muy metidas en el mundo del fútbol, van a entender la idea. En el baldío, cuando un equipo le va ganando a otro 5-6-0, alguien dice, no, pará, así no tiene gracia. Entonces, dos chambones de un equipo se cruzan con dos que juegan mejor del otro equipo, para emparejarlo. Porque si no, de verdad, ¿para qué estamos jugando? Pero estos no hacen eso. No paran el partido y cambian dos jugadores. De ninguna manera, estos le gritan los goles en la cara. El 10º gol, 10-0, y se lo gritan en la cara al adversario. Eso hacen con nosotros cada día. Nos gritan el gol en la cara, Nicky Caputo, el amigo del alma, que fue cónsul en un país de negocios. ¿Dónde era? ¿Indochina? Si pueden me lo soplan. Porque allí estaba algún negociado, cónsul en esos países. Singapur. Gracias. Singapur. Cónsul en Singapur. ¿Para qué? De verdad. Había hecho carrera para hacer... No, la carrera que hacen es la de los negocios. Comprador de dólar futuro, metido en todos los negocios sucios que puedan existir, y que ahora, porque el año próximo quizás las cuentas no le van a dar, empieza a echar gente. Acompáñeme en esta lectura. Allá en el sur, en el profundo sur, como diría Andrés Rivera, el gran escritor, Mirgor desvinculará a todos los contratados de 3 plantas fabriles y a los PPD. El grupo Mirgor va a desvincular a todos los trabajadores contratados de 3 plantas fabriles, sigamos leyendo, en tanto el personal efectivo se lo suspenderá 10 días durante diciembre para luego iniciar el periodo de vacaciones anuales. Todo para ajustar. Los expertos del ajuste, como bien escriben mis compañeros en ese zócalo. Con ese anuncio, las empresas del grupo Mirgor paralizaron la producción de celulares, televisores y monitores, como cuenta el exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza. IATEC les confirmó de que empieza a suspender a todo su personal, tanto IATEC como Brightstar, que también son del grupo Mirgor. Por lo tanto, va a despedir a todo el personal que está afectado de manera parcial, es decir, que tienen contratos vigentes y que se les terminan, digamos, que tienen los famosos PPD, ¿no? Por lo tanto, son más de 1.000 familias en una empresa y están hoy en asambleas en las otras 2 empresas, en los otros 2 galpones, como se dice acá, para ver si también corren la misma suerte, ¿no? Es decir, adelantar las vacaciones, prescindir del personal temporal y finalizar los contratos definitivamente. Así que Moisés, es bastante complicada. Empezamos con Haaland Caputo, el goleador de la Champions League, y terminamos viendo cuántos goles en contra hizo Caputo para la pobre Argentina. Es como dijo AMLO una vez que se conoció el resultado de las elecciones. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. El país que viene. Ya empieza a ponerse de moda una palabra. Siempre vamos detrás de alguna palabra. En este caso nos referimos a estanflación. ¿Qué es estanflación? Hoy lo explicaba por radio Javier Expertise Milei. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria.
la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. ¿Qué quiere decir esto, Julia? Milei se está adelantando, abriendo el paraguas, diríamos, a lo que sus propias políticas van a generar, que es caída de la actividad económica con alta inflación. De eso se trata ya lo que está ocurriendo estos días, incluso antes de su asunción. Quiero recordar, Víctor Hugo, pasó también cuando ganó Macri en el balotaje y previamente al 10 de diciembre ya hubo actualización de precios. Y lo que nosotros tenemos que remarcar es por qué va a haber inflación. Por un lado va a haber una política devaluatoria muy fuerte, él mismo se está anticipando, pero además hay una serie de regulaciones estatales en las que él no cree. Voy a mencionar: eliminación de la política de precios justos, eliminación de los cupos a la exportación, las cantidades limitadas para exportar maíz, trigo, carne. Además, eliminación del fideicomiso al aceite y al trigo. Adelantó la eliminación de la ley de alquileres, que también va a ser una regulación que, si se elimina, va a aumentar el precio de los alquileres. Todo eso, sin ninguna duda, va a generar niveles de inflación más elevados que los que ya tenemos. Esto que hablábamos con Julia Estrada hoy en AM750 fue tomado por Página 12 y ocurrió algo muy particular, la explicación de qué es la estanflación, con esa sabiduría que tiene esta joven diputada nacional electa, tuvo una repercusión de decenas de miles, no tengo el número, pensé que iba a estar el número, pero no importa. Queríamos solamente resaltar cómo se pone de moda con rapidez la palabra estanflación y qué es la estanflación y cómo a la gente le interesa, porque, lógico, es muy difícil definirla desde el modesto conocimiento que uno tiene como ciudadano raso. Mire Berkovich explicando cuál es el plan económico de Milei. Alejandro Berkovich. Esta transición accidentada, lo que queda claro es que no había un plan prefijado, que no terminaron de negociarse los términos de la alianza de último momento entre Macri y Milei y que de a ratos el desenvolvimiento de este plan va a parecerse a una comparsa, va a ir para allá, va a ir para acá, va a sacar a uno, va a poner al otro. Ahora, a no marearse, porque detrás de ese movimiento espasmódico hay un plan, la santísima trinidad del neoliberalismo. Un esquema que ya conocemos porque lo inauguró en su momento José Alfredo Martínez de Hoz, porque lo reeditó con éxito Menem, porque lo quiso reeditar sin éxito Macri y porque ahora vuelve a la carga. Va a haber muchas medidas de ajuste, va a haber muchos recortes, va a haber muchos cambios, pero lo estructural va a ser esta santísima trinidad: desregulación, apertura y privatización. Un camino que lleva a la primarización de la economía, que lleva a la fuga de capitales, cosa que vimos con Macri, y que finalmente lleva al endeudamiento, cuyas consecuencias se pagan a lo largo de los años. Cada funcionario tiene que ver con esto que dice nuestro estimado colega Alejandro Berkovich. Voy a tomar privatizaciones. Mire, acompáñeme a leer quién será el ministro de Energía. Lo confirmaron ayer Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía. Es un abogado experto ¿en qué? A ver si podemos ir a esa parte. Es un abogado experto en privatizaciones que participó como funcionario durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con el entonces secretario de Energía Carlos Bastos. La privatización de YPF es uno de los mandatos libertarios. Mire qué pinturita. Milei 2018. Y este es un modelo gradualista. Este es un modelo gradualista. De Macri. Claro, y está copiado de lo que fue el plan de Martínez Dios. O sea, pero aparte vos escuchás los discursos de Martínez Dios y son exactamente iguales que... Martínez Dios, ministro de Economía de la dictadura. Exactamente. Fuerte lo que decís. ¿No? Porque vos no te gusta ni este modelo, que es el macrista, ni el modelo anterior, que es el kirchnerista. Obviamente. Si tuvieras que elegir entre uno de los dos, ¿qué haces? Bueno, es que no hay elección en realidad. Esto es como que vos vas en el avión, ¿no? Entonces, el avión te dice pollo o pasta. Bueno, acá en realidad no es pollo o pasta, es pasta podrida, ¿sí? O pasta, digamos, en
pésimo estado, pero con dibujitos. Con mejores modales. Claro. La pasta está un poquito más linda. Sí, digo, o te lo presentan mejor y está un poco más podrida. El envase más lindo. Claro. Pero igual está podrida la pasta. Está más podrida. Porque este gobierno te está dejando un PBI per cápita más bajo, te hizo volar el déficit fiscal, porque si tomás el consolidado tenés más déficit fiscal, vamos a tener más inflación y encima 150.000 millones de dólares más de deuda. Para Martínez de Oz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez de Oz, hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo de la industria nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. ¿No es increíble ese aviso? Es de los tiempos del Falcon, que ahora reaparece. Mire a nuestros colegas de Tiempo Argentino, a los que les mando un saludo muy especial, porque hacen un verdadero periodismo con libertad, dado que lo sostienen sus suscriptores fundamentalmente. Esvásticas, Falcon verde y amenazas. Las pintadas que aparecieron en la sede gremial del Hospital Durán. Exigen al gobierno porteño que habilite las filmaciones de las cámaras internas para saber quiénes fueron los autores. Se suman 220 ataques de odio, 220, en los últimos 3 años, desde la aparición de los discursos violentos de libertarios y sectores radicalizados, de los cuales uno de los sostenes, con su propio dinero, con la mía, era Caputo. Caputo sostenía a estos violentos. Ponía la plata para Jonathan Morel, el de Revolución Federal. Mientras que Milman repartía, vaya a saber si no habría también de Caputo, pero la de Caputo es la de Jonathan Morel, la de Revolución Federal, millones y millones de pesos. Milman, mano derecha de Bullrich, que va a ser ministra de Seguridad, todo lo indica. Milman era el que repartía a 6.000 pesos por cabeza y por día para que fueran a perturbar, a enloquecer, a provocar el caos en la casa de Cristina Fernández de Kirchner o en el Instituto Patria. Y allá iban las cámaras de TN para documentar a la gente que estaba desconforme y que protestaba contra Cristina Fernández de Kirchner. No, si la cuentan bien, la cuentan bien. Son delincuentes, son mafiosos. Y mientras no entendamos que un buen saludo sería, ¿qué tal? Buen día. Qué mafiosos que son, ¿no? Sí, qué mafiosos que son. Ahora sí tomemos un café. Pero no nos apartemos de seguir mirando al comportamiento que tiene esta gente. Mañana la vamos a seguir con Milei y el tema de los gobernadores. A ellos les patea el tema del aguinaldo. El gobierno central, que tiene tanto que ver profundamente con la propia ciudad de Buenos Aires, no tiene demasiado interés, más bien ninguno, en pagar los aguinaldos. Pero eso es otro tema y será para otro día, mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.